Valderrama. Es un docente académico, matemático y político paisa, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en las elecciones presidenciales del 2010 y fue candidato a la presidencia en las elecciones del año 2018. Hoy lo tenemos con nosotros aquí en Emisor Atlántico. Doctor Fajardo, happy birthday, feliz cumpleaños, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy cumpliendo años en Barranquilla desde temprano. Muchas gracias por invitarme a estar acá con ustedes y seguro que me va a ir muy bien por estar acá sentado en Emisor Atlántico. Bueno, le deseamos mucha salud, mucha vida por delante y bueno, trabajando por este país que tanto lo necesita. Usted tiene una agenda bien apretada hoy. Creo que anoche se reunió con los empresarios de la costa, ¿no? Ayer en la noche estuve reunido con un grupo muy interesante de empresarios. Hablamos de todo lo habido por haber. Vengo desde Riohacha, donde también tuve reuniones de todo tipo. Después estuve en Santa Marta, ahora en Barranquilla. Participo después en un foro en la Universidad del Norte sobre el tema de la educación. Y ya me regreso a la casa para celebrar con mi familia. ¿Y es el nuevo look que, Jorge? Sí. Ahí vamos. Bueno, oiga, vamos con los temas del día. Ya, dejemos el cumpleaños de lado. Listo. Ahorita coge un avión y se va a estar con la familia como debe ser. Bueno, oiga, ¿cómo ve el país en medio de las turbulencias por los anuncios del presidente? Entre esos, el decreto de consulta popular suspendido por parte del Consejo de Estado, que fue hoy la pregunta del día aquí en Emisor Atlántico. ¿Cómo ve el país? Caótico. Y eso es la expresión de lo que significa en la mente del presidente Petro. Nosotros, quienes estamos en general en cualquier tipo de actividad, pero en particular en lo público, damos lo que tenemos adentro. Y es un país caótico, enredado, cada día hay una nueva discusión, un abogado dice una cosa, el otro se enfrenta por acá, pero todo esto se reduce a para mí, y yo sé que hay muchas personas acá que me están escuchando que tienen simpatía y afecto por el presidente Petro, lo cual es legítimo, pero ha sido un desgobierno, una incapacidad de pasar de las palabras a hacer las cosas, una gran capacidad para enredar, una capacidad muy grande para confrontar, pero incapacidad para construir. Esa es una síntesis y lo hago a partir de lo que estamos físicamente viendo día a día en el gobierno nacional, y ese terreno es un mal terreno para Colombia. Esa es mi convicción y por eso tenemos que avanzar en nuestro país para elegir otro tipo de gobierno, el cual yo quiero liderar. ¿Qué es lo peor que le va de lo que va del gobierno del presidente Petro? ¿Qué se puede rescatar? Pues mire, yo trato de, en la medida de lo posible, de ser razonable con respecto a lo que está enfrente y lo que se ve. Y cada día está más difícil rescatar algo, y voy a decir por qué está difícil y voy a proponerme rescatar algo. Pero simplemente mire usted lo que pasó en el Consejo de Ministros esta semana, antier, cuando el presidente de la República llega y insulta, maltrata a todas las personas que trabajan con él. Y les dice, ustedes parecen ministros de Duque, ustedes me están engañando, ustedes me hacen trampa. Él que los escogió es la persona que tiene que liderar ese grupo, que tiene que cohesionarlo, que tiene que animarlo, inspirarlo. Es una persona que siempre está agrediendo. Entonces es un presidente Petro que están en contra de él, no lo dejan para tapar su incapacidad para hacer las cosas. Entonces no lo dejan los ricos. No lo dejan los medios de comunicación, no lo dejan los congresistas, no lo dejan las cortes y no lo dejan las personas con las que él trabaja. Esa es una expresión del presidente Petro. ¿Estoy siendo injusto? Podemos discutir acerca de lo que estoy diciendo, pero esa es la expresión de una manera de gobernar que es un desgobierno, es caótico, es dañino. Y entonces después dice airado, estoy hablando de lo que dice, yo no estoy inventando nada diferente, y me refiero solo a lo que está ahí enfrente, y dice, ¿cómo así que me tienen el Chocó así? Si yo dije que no. ¿Dónde está el presidente, el que conduce? Él ya había ido, por ejemplo, hace un año al Chocó y había dicho, ¿cómo así que no han hecho el acueducto y alcantarillado si yo dije que lo hicieran? A ver, ministro, ¿ustedes a qué se dedican? Eso es una forma de destruir, de dañar el equipo, y después dice, no, lo que pasa es que se gastan la plata con los ricos blancos del poblado.
tiene que ser confrontación, tiene que insultar al uno, tiene que agredir al otro, y así no se avanza en Colombia. Hay muchas necesidades, sin duda que el presidente Petro ha hecho visible una cantidad de necesidades, ha hecho visibles a poblaciones, la población afro, la población indígena. Yo creo que todo eso es importante y es necesario para nuestro país, para que entendamos. Pero le sigo dando ejemplos porque me mortifica realmente la manera como conduce, y lo digo en términos de la discusión política. Francia Márquez, mujer afro, que ha hecho, que fue parte importante de la elección del presidente, el maltrato a ella como persona, el desprecio como persona. ¿Ustedes creen que esa es una forma de liderar? Yo no creo. Y yo creo que se necesita una cosa muy distinta en Colombia, y lo digo rápido y cortico, y yo quiero ser esa persona que conduce nuestro país. Después de haber tenido, para mí, un muy mal gobierno de Duque, una gran incompetencia, y lo señalo con un ejemplo muy explícito, donde no fue capaz de entender la dimensión que había social detrás del estallido social y no fue capaz de entenderla y manejarla. Y este desgobierno del presidente Petro, este caos, es el momento para romper con esos extremos, para poder trabajar con un gobierno que tiene método, rigor, disciplina, para que las cosas pasen y que se pueda hacer con transparencia. Sí, ahora que habló del Consejo de Ministros, la pobre ministra del Transporte llevó la peor parte. Qué cosa de locos. O sea, un tipo que es tratado así por el presidente, lo primero que debe hacer es renunciar, irse de ahí. Ahora, el seguimiento de las obras lo debe analizar y hacerle seguimiento el presidente. ¿Cómo hace un gerente en una empresa donde sus trabajadores no le paran bolas? O sea, ¿el presidente sí sabe gerenciar, sí sabe gobernar? No tiene ni idea. Lo digo con todo el respeto, pero con toda la contundencia, no tiene ni idea. Pero además esto no es nuevo, es que el presidente fue alcalde de Bogotá y fue un mal alcalde. No porque yo lo diga, sino porque así estaba evaluado por la ciudadanía de Bogotá. Pero ¿cómo le parece, usted los escoge? Y hay cuántos se han ido de ese gobierno diciendo, nunca crucé una palabra con él, nunca pude hablar una palabra con él. Y él es el que conduce, el que tiene que liderar el equipo. Entonces, doy más ejemplos recientes. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Sí. El director Carrillo dice, yo no he podido hablar con él, me ha cancelado cita, no hay plata Imagínate. para las emergencias, y esté seguro que hay una emergencia, va a decir, ¿con dónde estaba este señor? No voy a decir una palabra, ¿dónde está este señor que no sirve para nada? Esa es la forma como gobierna el presidente Petro. Hay gente que lo quiere, lo estima, legítimo, repito, eso es legítimo en la vida, pero estamos en una discusión política pública con la persona más importante de Colombia. Y ya firmó, esta semana firmó al lado del cardenal, que va a comportarse distinto, pero vuelve y rapidito se le olvida ese tono que tiene que supuestamente tener una persona que respeta y pasa a la confrontación. Lo digo con todo el respeto y vuelvo y repito esa expresión, un mal gobierno, un desgobierno, un caos, y no ha habido cambio, y no solamente no ha habido cambio, sino que son oportunidades perdidas para transformar este país. Sí. El próximo gobierno la va a tener dura. No sé quién va a ser, si de izquierda, de derecha, de centro, pero va a Aquí está tener hablando con el una próximo labor, presidente, señor. bueno, yo no sé. Una labor titánica. Sí. ¿Qué propone Sergio Fajardo para mejorar la crisis que va a heredar el gobierno entrante en el caso de que si usted es el presidente? Mire, son varias cosas, pero voy a explicar qué es lo que vamos a heredar y lo digo. Hay un paquete que yo llamo cuidados intensivos, que además va a empeorar, y lo digo lamentablemente, porque el presidente Petro va a la confrontación. Eso no va a ser ahora vamos a mostrar los resultados, vamos a mostrar las obras que hicimos. Entramos en estado crítico, la seguridad en Colombia. 2 palabras acerca del tema de la seguridad en Colombia. Y empiezo aquí en Barranquilla. Yo no sé, yo recuerdo caminando aquí en las calles, en el comercio de Barranquilla, y desde hace años en Barranquilla la extorsión es un problema monumental, pero no es solamente en Barranquilla, en Santa Marta, en Riohacha, de donde vengo, es en Medellín, en Cali, en Neiva, en Bogotá. Gran problema de inseguridad ciudadana. Y para enfrentar la inseguridad ciudadana se necesita, para empezar con ese solo problema, sabemos que el 60% de la extorsión viene de las cárceles. Y no hemos sido capaces de bloquear desde las cárceles esas llamadas que salen desde allá, y es una obligación tecnológica y trabajar con las compañías de telefonía móvil. Otra parte de la extorsión son con bandas que ocupan pedazos del territorio y otras son bandas generales que ocupan todo el territorio. La extorsión
el microtráfico y todo ese tipo de crímenes está desbordado y tiene que ir de la mano de la inteligencia quien conduce y la inteligencia como mecanismo para enfrentar ese tipo de criminalidad. Es una urgencia por todo Colombia. Ya se está hablando de secuestro express y eso se traduce en miedo. Al mismo tiempo está la paz total, que es para mí el caos total. ¿Por qué digo eso? Porque el presidente Petro llegó y dijo, conmigo hago la paz con todos de una vez. Porque los otros no habían servido para nada, pero llegó el que era, según él. A los 3 meses se acaba el ELN, mire dónde está el ELN. Hoy, ¿quién habla del Catatumbo en Colombia? Nadie, porque el presidente es experto en sacar cortinas de humo y echar tierra para que no se miren las cosas. Miren lo que está pasando en tantas partes de Colombia. Vengo de Santa Marta, de la Sierra Nevada. Ahí está, en Santa Marta está la Sierra Nevada, que tiene que ver con la paz total y la inseguridad en la ciudad. Y él se cometió el gran error. Se sacó el ejército, supuestamente negociando, haciendo ceses de fuego parciales, y el espacio, se quitó el ejército y el espacio se lo ocuparon los criminales. Ahora tiene hoy más criminales Colombia que cuando empezó el presidente Petro. Y desconoce la lección más elemental para poder hacer la paz, y yo he apoyado siempre los procesos de paz en mi vida. Se necesita una fuerza pública fuerte, sólida, para que ocupe el territorio, y cuando ocupe el territorio llegan las vías terciarias, llega el desarrollo para esas comunidades, pero se ha cometido un gran error. En conclusión, terminamos con un caos gigantesco. ¿Cómo será que entonces, en su espíritu de grandeza, el presidente dijo, yo sí voy a acabar el proceso que no hizo el presidente Uribe con todos los paramilitares? A todos los trajo, los nombró gestores de paz. Y ya le renunciaron todos. Y le dijeron, aquí no hay con quién hablar. Le dicen desordenado, aquí no hay quien coordine, no sabe ninguna coherencia entre lo que habla el uno y el otro. Estoy siendo injusto, ese es un caos total. Pero el caos total se convierte en una crisis total. Se han retirado más de 150.000 entre policías y personas de las fuerzas militares. 70% de la estructura de operación del ejército está parado porque no le han hecho atención. La desmoralización de la fuerza pública es la misma desmoralización. Fíjense ustedes, el mismo presidente, hablo de 2 semanas, cuando dice es que la policía está infiltrada. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué hacemos con la policía si el mismo presidente dice que está infiltrada? No fue a Montería para explicar cosas. A Montería, que él hizo pasar la reunión de Cartagena a Montería de la Asociación de Países del Caribe. Y entonces se desapareció 2 días y dice, me estaba protegiendo porque me van a matar. Y entonces dice, y utilicé los métodos que a mí me han funcionado toda la vida. La fuerza pública, el ejército y la policía no son capaces de llevar al presidente de Bogotá a Montería 2 horas para un evento que él convocó y dejó a toda la gente esperando. Estoy siendo injusto, estoy señalando la forma que gobierna. Y si esa persona gobierna, ¿para dónde va nuestro país? Ha sido un desgobierno. Ya señalé la parte positiva. Voy a señalar otro punto, y porque quiero compartirlo con ustedes. La ministra de Justicia, a mí me parecía una señora seria, tesa, templada, con todo el rigor del mundo de la justicia. Se salió. ¿Por qué se salió? Porque le estaban pidiendo los puestos, porque le estaban pidiendo la dirección carcelaria, porque la querían imponer. Y esa señora tenía la dignidad de pararse y decir, a mí no. Y se paró y se fue, le dijo, ahí está. Nunca habló con el presidente. Ella misma lo dijo, nunca cruzó una palabra con el presidente. ¿Ustedes creen que eso así se puede gobernar un país? Nunca se puede gobernar un país de esa manera, y eso es lo que estamos viendo hoy en Colombia. Sí, ahora que habló del tema de las extorsiones, fíjese que el presidente en el famoso cabildo abierto ahí en el Paseo Bolívar habló de una estrategia para lograr hablar con las organizaciones criminales de los costeños, el Clan del Golfo y todas esas bandas criminales que operan aquí en Barranquilla, en la costa. Y resulta que hemos estado... por cierto, ese era un programa que él se lo copió, que lo venía manejando el gobierno departamental y distrital. Lo lanzó ahí en el Paseo de Bolívar y hemos estado haciéndole seguimiento, porque nos preocupa la seguridad en Barranquilla y nos preocupa la seguridad en Santa Marta. En Santa Marta está tan complicado que ya los bandidos de la Sierra Nevada bajaron a la zona urbana y la ciudad está invivible. Le he estado haciendo seguimiento al tema. Ni un funcionario del gobierno nacional ha llamado a funcionarios del gobierno local para establecer de pronto una comunicación con esas organizaciones criminales para que de alguna manera se pongan a negociar. O sea, otro globo más, otra cortina más que se hace en medio de la algarabía
de la muchedumbre que acompañó al presidente ese día. Óigame, le quiero preguntar otra cosa en este cuestionario que hemos elaborado con nuestros compañeros de Zona Cero. ¿Cómo ve el gabinete del presidente Petro ahora que va a ser dirigido por un personaje que tiene amplio rechazo de la opinión pública nacional? ¿Cómo le parece al señor Saade manejando el equipo de gobierno del presidente de la República? Hombre, este es el día de cumpleaños mío, pero bueno, ya voy a salir aquí torificado. Y es lo siguiente, no hay derecho. A mí me da mucha pena tener que decir esto, ¿sí? Pero es voy a ser muy elegante porque yo soy respetuoso. Es una vergüenza, es patético que este señor sea ahora el jefe de gabinete. Y voy a decir otra cosa, que lo he dicho y lo voy a repetir acá. Usted se imagina, son Saade y Benedetti, las dos personas del Caribe, de nuestro Caribe, que tiene gente inteligente y capaz por todos lados, y ese par de señores al lado del presidente de la República. No hay derecho para mí, y lo he dicho públicamente y lo voy a repetir acá, el que esté Benedetti de copresidente es un insulto a la ciudadanía colombiana. Y lo estoy diciendo por la siguiente razón, porque me duele y por eso lo digo, y es muy corto lo que tengo que señalar. El señor Benedetti está grabado y en los audios dice cuánta plata consiguió, 15.000 millones de pesos, dice que por él fue que ganaron aquí en el Caribe y cuenta y dice que si él llega a hablar, esto va, ustedes ya saben para dónde va. Al señor Benedetti lo nombraron embajador en Venezuela, ya el que canciller en ese entonces ya lo describió, pésimo. Después le hicieron una embajada en Italia, en la FAO, pésimo, se lo trajeron para acá. Gustavo Bolívar hace 3 semanas dijo, le vendimos el alma al diablo, y el comisionista de esa venta fue el señor Armando Benedetti, y ahí está al lado del presidente Petro. ¿Cuántos ha echado el presidente Petro de su lado, de sus amigos, de personas cercanas, todos para afuera? Ese señor para mí es una ofensa a nosotros en Colombia, es un símbolo asociado con el mundo de la corrupción, y ese señor no puede representar al Caribe en ninguna parte porque no lo representa y ahora se junta con el pastor Saade. Dije, no puede ser, esto sí es una cosa de locos, como decía mi hija chiquita cuando me decía, papá, esto es una cosa de locos. Bueno, óigame, preguntas rapiditas que hacen los oyentes y le pido brevedad con las respuestas. Dice uno, el presidente Petro ha cuestionado casi todas las instituciones, incluso los organismos de control. Ha peleado y condenado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al registrador. ¿Usted cree que hay alguna intención de evitar la realización de elecciones? El presidente Petro tiene la intención de complicar, de hacer campaña política. Ya no está gobernando para obtener unos resultados. Los proyectos que después de un año ya no estuvieran formulados y estuvieran en ejecución, no se va a hacer. Y el presidente Petro es el gran maestro para sacar cortinas de humo. Los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí está Olmedo López Paisa, que fue el que puso el senador Carlos Andrés Trujillo de Itagüí, Antioquia, que sacó la mayor votación en Uribia, para que hablemos. Y ahí está toda esa corrupción. Carlos Ramón González, Iván Name, Sandra Ortiz, toda esa corrupción la están tapando. Y el presidente Petro quiere confrontación, distraer y hacer campaña política, sacarle la rabia a la gente para decir es que no me dejan y yo soy el pueblo, y eso es una mentira. Colombia tiene grandes necesidades sociales, pero nunca la va a resolver el presidente Petro por esa forma de ser, de actuar, y esa es una gran tristeza para Colombia. Se requiere un gobierno, que el que yo voy a liderar, que sea capaz de convocar a la izquierda, al centro, a la derecha, que sea capaz de respetar al diferente para poder construir. Eso es lo que necesita Colombia y no va a pasar con el presidente Petro. Un oyente pregunta, ¿qué le ofrece a los jóvenes? Nadie le ofrece nada a los que hicieron el estallido social. Ahí está. ¿Y la responsabilidad de quién es? Y repito, van a decir, no, es que este no puede hablar sino de Petro. Estoy hablando de la persona más importante de nuestro país. Todo lo que el presidente hace, dice o deja de hacer, todos lo estamos viendo. Tiene la responsabilidad pública más grande. Es el más importante colombiano que tenemos nosotros y así lo considero y lo respeto. ¿Cuántas promesas hechas para la juventud y cuánto se ha cumplido? Nada. Explico rápido a este mundo joven y me concentro en un espacio.
El mundo joven que hoy tiene una gran cantidad de incertidumbres. ¿Estudio y para qué si no tengo trabajo? Eso está en la mente de muchos jóvenes hoy en Colombia. Y hay muchos jóvenes que no quieren ni terminar el bachillerato, que entran a la universidad y se retiran. Y porque no se ha entendido y no se ha pensado acerca de ese mundo joven. ¿Cómo convocamos para el nivel de la educación? Entender que hay diferentes formas de educarse, la técnica, la tecnológica, credenciales, diferentes carreras. Estudia una parte y después va trabajando. La inteligencia artificial, cómo va a afectar el trabajo acá en el Caribe, acá en Barranquilla, acá en el Atlántico, y cómo van a estar este mundo joven. No hay una sola respuesta. Se les prometieron 500.000 cupos, que era una locura desde el comienzo, que no se ha cumplido. ¿Qué se les ha cumplido? Nada. Y entonces después, fíjese usted, voy a hablar de algo muy serio y muy importante. Ya vimos ese muchacho que hizo el atentado contra Miguel Uribe y había pasado por el programa de gobierno que supuestamente él lo dijo, que iban a atender a 100.000 jóvenes en riesgos de violencia para que no entraran al mundo de la violencia. Él lo dijo de una manera totalmente falsa. Les vamos a pagar para que no maten. Todo eso es un desorden, un caos. ¿Dónde está este mundo joven que necesita las oportunidades? En ninguna parte. Fueron promesas vanas que, repito, no se concretaron y además no se van a concretar. Bueno, un oyente pregunta, pregúntale por favor al doctor Sergio Fajardo por su implicación en el escándalo de Mora y sobrecostos de Hidroituango. Algo debe decir. ¿Usted Claro qué que opina sí. de esa pregunta? Claro que sí, la estaba esperando y estoy muy preparado para decirle. A esa persona, sí, le puedo contestar lo siguiente. Usted puede haber visto todos los fallos. Yo no sé cuántas. Voy a sacar en estos días todos los procesos que me han enviado y todos los que han quedado demostrado que no tengo nada que ver en ninguna, porque ni yo, ni una sola persona que trabaje conmigo está involucrada en corrupción, ni una. Y lo digo con todo el orgullo. Y entonces a esa persona le voy a explicar lo siguiente. Esto es difícil de explicar, pero trato de ser breve para darle una idea. Yo, Sergio Fajardo, como gobernador de Antioquia, la responsabilidad mía era el departamento de Antioquia es una parte de una junta directiva. Y en esa junta directiva, a la cual yo tenía una persona delegada, no tenía nada que ver con esas decisiones técnicas que se hacían en Hidroituango, porque eso era responsabilidad de empresas públicas de Medellín. Me han demandado en todas las instancias, en todas, y en todas he salido libre. En todas. Y no hay una, pero repito, una sola que diga Sergio Fajardo tuvo que ver en algún hecho de corrupción, en algún mal uso de los recursos públicos, y por eso yo estoy aquí. Yo por eso puedo hablar de lucha contra la corrupción y le digo, si quiere más detalles, le pongo más detalles para que se informe bien, pero me puede hacer la pregunta y es legítimo, porque eso es lo que tratan de hacer. Este que habla tanto, vamos a decirle Hidroituango, pues aquí estoy, aquí está. Bueno, doctor Fajardo, que pase un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en Emisora Atlántico. Los micrófonos van a estar abiertos para todos los candidatos. Ayer habló doña Vicky Dávila por aquí. Hoy le tocó el turno al doctor Fajardo. Estamos contactando también al doctor Gustavo Bolívar. No sé si Roy Barrera va a pasar al aire porque me tiene bloqueado hace rato. Entonces vamos a ver qué pasa, pero intentaremos tenerlos a todos. Doctor Fajardo, que pase un buen día junto a su familia en este día de su cumpleaños. Muchísimas gracias y arranco con energía Caribe para cumplir mucho más y me voy a posesionar de 70, para que vea pues este vejestorio aquí. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo, muy Un amable gusto. por venir. Chao. 7 de la